Porque si también hacemos historia, muchos fallos ante nuestra situación de limítrofe de nuestro país, siempre que hemos llevado a la parte política, relaciones internacionales o relaciones exteriores, hemos tenido muchas pérdidas en nuestro territorio nacional. A ver, hay indignación, señala él, en la agrupación que él representa porque siente que por la vía política o la vía diplomática nunca hemos sacado nada. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? ¿La respalda? No, no es tan así. De hecho, hemos resuelto un montón de conflictos. Pero lo que sí es que la vía jurídica no te garantiza nada por sí sola. Ese es el error. Y además cometimos otro error de creer que teniendo Fuerzas Armadas con poder disuasivo era suficiente esos dos ejes. Y para peor agregamos otros elementos como que una cosa es los negocios y otra es la soberanía. Mientras los negocios funcionen bien, la otra cuerda es menos importante. ¿Y son separables? La señal, no, pues, si todo es parte de lo mismo. Si la política exterior es una política de intereses, lo decía muy bien Guillermo. Cuando tú haces un planteamiento, haces un planteo global. Sí. Y nosotros hemos sido muy poco proactivos. Fíjate que, ¿por qué Bolivia se nos dio vuelta y por qué Ecuador se nos dio vuelta en pleno proceso? Porque cuando Bolivia ve que Chile no lo va a tomar en serio en su demanda marítima, en vez de demostrarle que es Perú el obstáculo, termina Chile apareciendo como, al cortar las relaciones y al desautorizar ese diálogo con Evo Morales, aparecemos nosotros rompiendo. Y eso le permite al presidente Correa de Ecuador, que había en principio apoyado la tesis chilena, pero le dice, pero conversen con Bolivia. Claro. Y Chile no conversa con Bolivia, entonces Correa le dice, ¿sabe qué más? Arréglense las cosas. Hicieron un acuerdo con Perú. Nos echamos dos países encima por una torpeza política, diplomática nuestra. Alejandro, pero el gobierno chileno ha sido bien enfático en tratar de separar las aguas. En lo económico, ¿cierto? Sí. Y lo político. Siempre ha sido ese el llamado a través de la prensa. Los empresarios, las empresas pesqueras, los capitales, todo debe mantenerse igual, todo debe mantenerse en orden. ¿Es errada entonces esa postura? Absolutamente, porque un tribunal, como el de La Haya y cualquier otro, cuando hace un juicio, emite un conjunto de consideraciones. Lo jurídico, obviamente, pero también ve la circunstancia histórica, ve el sentido práctico, ve la apreciación que los pueblos hacen. Entonces resulta que para Perú esto es una demanda que tiene mucho espesor. Perú nunca ha renunciado a recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Nunca. Su estrategia apunta a eso, y por eso que es de largo plazo. En cambio nuestra es contención. Sí. Por lo tanto es pasiva, estamos a la espera del otro. Pero además fue un juicio puramente jurídico. Como que aquí no hubo historia, aquí no había eso que decía este señor, aquí hubo una guerra, aquí hubo un conflicto, acá hay intereses, acá hay una población que tiene una opinión al respecto, acá hay un ordenamiento que se hizo en la región. Fíjate que la delimitación de Chile con Perú es la misma que tiene Perú con Ecuador y Ecuador con Colombia, claro, que es paralelo. Exacto. Entonces ahora están quebrando el principio que ordenó todo el mapa de Sudamérica por el borde costero del Pacífico. Y un fallo adverso que destruyera esa tesis es muy grave. Por lo mismo, Chile tendría que haber hecho mucho más. Mucho antes. A propósito, mucho antes que puramente lo jurídico, y más error. Decirle a la Corte, mire, los chilenos estamos bien con Perú en los negocios, esto no va a afectar. Como si la soberanía, arrebatarle soberanía a otro país, no significara nada. Eso nunca lo pusimos en el carpeta. Ayer yo escuchaba unas declaraciones de una abogada que trabajó con los abogados peruanos y también en otro periodo con los abogados chilenos, no en estos mismos casos, pero en otros casos. Y señalaba que el pacto de Bogotá es posterior a los tratados en cuestión. Por ende, la Corte se debiera pronunciar favorablemente para nuestro país. ¿Por qué, a pesar de argumentos como ese, hay un ambiente tan derrotista y tan... pensando que esto ya está perdido, como que esto ya está perdido? ¿Y cuándo cambia ese ambiente? Porque, perdón, pero hasta hace 5 meses íbamos a ganar, no hay un problema. Como decía Alejandro, no tenemos nada que perder porque los tratados están ahí, por lo tanto, Perú no tiene nada que hacer. Exacto. Se lo pregunto primero a Guillermo, después al senador. Guillermo. La verdad es que eso habría que preguntárselo a las autoridades específicamente que han ido construyendo por alguna razón en términos de los escenarios que ellos visualizan, de que efectivamente tenemos una visión pesimista respecto al fallo. Probablemente si fuese positiva esa visión el día lunes, muchos estaríamos sorprendidos. ¿Nace en los medios esto? ¿En los medios peruanos, por ejemplo? Yo creo que los medios peruanos empiezan, hay una forma de marcar agenda por parte de Perú que ha sido permanente. Para complementar, los jueces también leen los diarios. Sí,
claro. O sea, también ven internet. Exactamente, que también tienen Google y tienen todo. Por algo esto sale ahora en enero y no salió antes de las elecciones, supongo yo. Y se comunican entre ellos con correo electrónico. Exactamente. Por lo tanto, yo diría, pensar que los jueces viven en una cápsula, eso es falso. Y en esa perspectiva, Perú ha sido mucho más eficiente en términos comunicacionales a nivel internacional de lo que ha sido Chile. De hecho, digo, la propia, digamos, la ONG que nosotros tenemos, Imagen Chile, da cuenta de ello. Cada vez que Perú habla, se reproduce a nivel internacional en forma mucho más amplia que la cobertura que tiene Chile cuando responde. Y en esa perspectiva yo diría, el elemento pesimista está por una señal política. Es decir, el ciudadano común y corriente no tiene capacidad para poder decir si va a perder o ganar. Claro. Pregunte y mira hacia las autoridades acaso eso es así o no. Pero cuando la autoridad empieza a plantear, a dar explicaciones, a plantear de que esto puede ser así. Le va a explicar a los pescadores al norte cómo es la cosa. Claro. Y cuando lo hace a última hora, entonces dice, algo se sabe, algo probablemente también. Pensemos en el lunes. Alejandro, ¿usted tiene una cara de querer agregar algo? ¿Está bien? No, porque está de acuerdo. Solo como anécdota, Perú tejió también este caso, que tengo entendido, tú me puedes corroborar o no, que contrataron a uno de los expertos electorales de Obama para que le manejara el posicionamiento internacional de este caso. Eso es clave. Nosotros no contratamos ni a la tía Chela que tiene un boliche en la esquina. O sea, nosotros apostamos exclusivamente a separar las cuerdas, es decir, para nosotros lo verdaderamente importante es la economía, lo otro veámoslo en la instancia jurídica donde vamos a tener derecho. Y eso ha sido claro. Y unas fuerzas armadas con un enorme poder disuasivo, pero resulta que burlaron todas las líneas defensivas. Si eso es lo grave. Porque ganemos, o digamos, no vamos a ganar nunca, pero empatemos o perdamos, el problema sigue siendo el mismo. Primero, nuestro poder disuasivo basado en las Fuerzas Armadas fracasó. Se puede burlar fácilmente. Dicho de otra manera, aprovechando la misma tesis jurídica. Claro, los peruanos no se asustaron con nuestras Fuerzas Armadas y llevaron el caso para allá. Y tampoco hicimos ningún gesto de que estábamos hablando en serio. Segundo, más bien hicimos el gesto al contrario. Encapsulemos esto, tomaron la tesis peruana, la de la escuela separada, la tesis de Perú, y el último gobierno la tomó como propia. El pisco sour entre el presidente Piñera mientras los negocios marchen bien, todo lo demás lo podemos resolver. O sea, todo lo demás no es tan importante. La Haya está escuchando eso. Lo está escuchando. Ya, pero además de eso, toma en cuenta lo siguiente, todos los pilares en que Chile ha sustentado su política exterior hoy día están cuestionados. Cualquier país nos puede llevar a un tribunal. ¿Y de qué nos vale el poder disuasivo de la principal o segunda potencia militar de Sudamérica frente a esto? Nada. No tenemos una política de integración con los vecinos, sincera. Con Argentina está congelado. Con Perú es pura plata. Alejandro. Con Bolivia nunca nos terminamos de entender porque empezamos algo con poca sinceridad, incluso quizás, porque como que insinuamos que estamos dispuestos a cosas que después se diluyen. Alejandro, perdón que no lo interrumpa, pero es que ahí usted toca un tema que es fundamental y es clave, porque esto de la Haya va a pasar, se va a acatar, se va a cumplir, Pero ¿de quién más? Viene Bolivia en abril, luego pueden venir otros países. ¿Tenemos flancos abiertos, reales? O sea, aquí puede venir otro país limítrofe y de verdad, después de lo que pasa el lunes, quitarnos otro pedazo de tierra. Perú, o sea, dependiendo cuál sea el contenido del fallo. Pero con Argentina tenemos, los argentinos podrían Campo Hielo. Todavía está Campo Hielo. Y lo de Bolivia además. Y nuestra defensa sigue siendo débil si el lunes perdemos. Pero lógico. Lo jurídico no es suficiente. Uno, nuestro poder disuasivo basado en que tenemos Fuerzas Armadas que jamás van a permitir perder un metro de territorio, y ya están perdiendo, si es que fuera el fallo negativo. Claro. Por eso te digo, el problema que tenemos nosotros es que todos los fundamentos de nuestra política internacional y de nuestra política de defensa se desplomarían si el fallo es adverso. Dale, Felipe. ¿En qué afecta, porque mucha gente también se plantea, en qué afecta al ciudadano de a pie un fallo adverso? Te lo voy a decir de una manera yendo a la historia. Lo que pasa es que yo soy nortino, así que esto... Mira, el propósito de Perú, no lo olvide nunca un chileno, es recuperar todos los territorios conquistados. La guerra del Pacífico es ahí. Sí, señor, y Bolivia también. Pero Perú ha sido más consistente. Primera cosa. Segundo, el propio presidente Alan García dijo cuando todavía era presidente, a Chile lo vamos a superar, pero económicamente. Sí, señor. Y mira la diplomacia astuta. Pusieron Tacna, que era una ciudad muy inferior a Arica hace 40 años atrás, y la han transformado en una ciudad que es 5 veces más que Arica. Y que es clave para los habitantes del norte de Chile. Exacto, tanto que los ariqueños dependen más de Tacna hoy día probablemente que del resto del país. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, piensa esta proyección a 25 años más. ¿Qué no te dice que Perú reivindica Arica? Argumentando que su integración es para allá
que el pueblo está beneficiado por todos los servicios. Cualquier ariqueño cruza la frontera y se va a atender al Hospital Solidario de Tacna. Que es una maravilla. Ni el carnet de identidad. Lo atienden, que es como 20 veces más barato que Chile. Claro. Incluso intervenciones quirúrgicas grandes. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? ¿Retirarnos del Pacto de Bogotá? No, yo creo que hay que ser más proactivo, pero sí, el profesor mucho más proactivo, y eso significa generar una región. Las 3 primeras regiones del país deben tener una inversión, digamos, social y en desarrollo mucho más grande que las otras. Lo mismo, las zonas extremas de los países son, en el caso de Chile particularmente, son muy importantes. Si no hay una visión de Estado particular sobre esas, definitivamente entras a tener problemas. A ver, ¿cómo se van a resolver los conflictos en el futuro? ¿Cómo se han resuelto algunos conflictos? No solamente por guerra. ¿Ya? Pasa por un plebiscito. ¿Qué pasa si la sociedad quiere depender de otro país porque tiene mejores cosas? Veamos lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Por decir una cosa así, digamos, en términos concretos hoy día. Los países se pueden comprar. Los países pueden vender territorio. Claro. ¿Ya? Entonces, yo diría, hay una cantidad de escenarios futuros donde Arica, Parinacota, ahora como región, la segunda región lo propio, la primera y segunda región, tienen además, yo diría, una perspectiva de futuro que es compleja porque lo que ha dicho Perú en términos de estrategia es que quiere recuperar todo lo que perdió en la guerra en forma pacífica. Entonces hay que pensar cómo un país recupera en forma pacífica lo que tiene. Bueno, creo que estamos frente al primer paso. Guillermo, ¿por qué La Haya? El común de la gente no conoce exactamente cómo se forma la Corte Internacional de Justicia de La Haya y por qué una cosa que pasa en Sudamérica entre Perú y Chile termina resolviéndose allá en Holanda, desde el punto de vista limítrofe, por cierto. Sí. Básicamente porque la Corte, digamos, surge como una instancia de Naciones Unidas orientada a la resolución de conflictos mediante fórmulas pacíficas. Y en el caso de América Latina eso está asociado al Pacto de Bogotá de 1948. Tanto Colombia como Chile lo suscriben, o sea, por lo tanto, Colombia, Perú y Chile lo suscriben y en consecuencia se someten a la jurisdicción de la Corte. ¿Las grandes potencias están suscritas a esto? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿tiene alguno? No. Sin embargo, el hecho de que no esté suscrito no impide que te lleven a la Corte. O sea, claro, a Estados Unidos lo han llevado a la Corte. Lo han llevado. Estados Unidos dice... Yo no estoy ahí. Pero ¿Qué es la Corte Internacional? Se llama poder disuasivo. Eso se llama poder disuasivo. Eso sí que sí. ¿Sabes lo que es poder disuasivo? Les voy a dar un ejemplo. A ver. Cuando Chile y Argentina recurrieron a la reina de Inglaterra para el fallo por Canal del Beagle, hubo un fallo que favorecía a Chile. Exacto. ¿Qué hizo Argentina? Lo declaró nulo y nos puso las Fuerzas Armadas en la frontera. Así es. ¿Qué hizo Pinochet, que era el gobernante en esa época? Habló al Papa, pues. Obvio, si no teníamos ¿Y qué hizo el Papa? ¿Sí? Le dio lo que Argentina pidió. ¿Por qué creen que el almirante Merino no quería suscribir el acuerdo? Un tema que pasó muy subterráneo. Sí. La Armada chilena no vio con ningún agrado el Canal del Beagle, porque nos dieron las islas, pero perdimos el mar. Así es. Y eso fue la manera en que se vendió que el diferendo limítrofe. Pero era para evitar una guerra. Estuvimos dispuestos, estábamos aislados para variar. Aislados para variar. Claro. Ahora, un país dividido. ¿Pero había otra vía en ese momento? No, en ese rato yo creo que había que evitar la guerra. Claro, como fuera. Claro, aquí la vía es acatar sí o sí. No, ahora ya no tienes vuelta. O sea, ya no tienes vuelta. Si ya hoy día debemos empezar a preocuparnos del conflicto o las situaciones que vamos a tener en 30 o 50 años más, para ver cómo la vamos a enfrentar. Lo de Bolivia ya está en la mesa y esa demanda vamos a saber su argumento en el mes de abril, cuando lo presenten la Corte de La Haya. Pero eso ya empezó a estar jugado ya. Entonces, por lo tanto, el tema nuestro ya es lo que viene en 5, 10 o 15 años más. Y ahí generar capacidad de anticipación. Pero recuerdo, hace poco Colombia dijo que no iba a acatar el fallo de La Haya. Lo va a acatar después de las elecciones. Claro. Y que se retiró el Pacto Bogotá. Claro. Se vuelve después de las elecciones. Claro, pateó el tablero. El presidente va a elecciones ahora. Alejandro, senador, usted es un hombre del norte. Usted nació en La Serena, si no me equivoco. Sí, La Serena, ahora criadito entre Antofagasta y Iquique. Ahora representa Antofagasta. Claro. Es un hombre de región. Este fallo afecta principalmente a todo el país, pero también principalmente a las personas que habitan en el norte. Si el día de mañana viniera un país y dijera, yo quiero un pedacito, no sé, del Cajón del Maipo, un pedazo de la región metropolitana, ¿la reacción del país sería distinta? ¿La defenderíamos distinto? ¿Este es un problema de centralismo finalmente? Finalmente sí, porque si tú analizas cuáles son dos de las ciudades más abandonadas de Chile, Arica es la ciudad más abandonada del país y el otro es Punta Arenas. Claro. ¿Y qué pasa por el lado del vecino? Tacna al lado de Arica, y ¿cuál es la que está frente a Santa Cruz? Claro, en el caso del lado argentino. Punta Arenas. Exacto, Ushuaia. Vaya a Ushuaia, pues. En el sur, tiene el turismo, tiene comercio, es una ciudad gigantesca al lado de Punta Arenas, pujante, porque son administración de frontera.
son ciudades estratégicas y aquí están abandonadas. Ahora, la razón por qué está abandonada Arica es coyuntural. Cuando Perú había decidido recuperar sus territorios a la dura, a la mala, bajo el gobierno de la dictadura de Velasco Alvarado, ellos prepararon un ejército para atacar Chile. Tuvimos ahora también de la guerra. Así es. Y con la decisión del presidente de atacar Chile, pero hubo disenso a nivel del alto mando de la dictadura peruana y no se atrevieron. En esa época, Chile daba por perdido Arica. Entonces retiraron las líneas defensivas a la quebrada de Camarones. ¿Ya? Y Iquique se transforma en el centro estratégico donde tiene su asentamiento la Fuerza Armada y la línea defensiva. Entonces se permitía que entrara a Perú, pero cortarle las comunicaciones y por ahí tratar de encerrarlo. Pero era una estrategia defensiva en un país que no tenía capacidad militar comparable a la de Perú. O sea, era una situación desesperada. Pero nunca más se recuperó Arica, si ese es el error. Arica quedó desde entonces limitado a ayudas, planes que no funcionan. Plan Arica 1, Plan Arica 2. Yo les digo, 25, 30 años más, si Arica sigue votada como está por Chile, sus vínculos naturales sus vínculos andinos van a estar con Perú. Ahora, ¿qué opinan los pescadores artesanales?